médico, que es el doctor Martín Lorenzo, que no va a estar hoy con nosotros. La idea es que esté en la otra parte de la charla y bueno, y supervisado por Fernando. Hoy va a estar conmigo María José Martínez. Ella es licenciada, trabaja en el Pereira Rosell con nosotros. Así que bueno, arrancamos, Majo. Bueno, los objetivos entonces de esta charla van a ser conocer las bases y el fundamento teórico para usar los monitores disponibles que hay para la asistencia del neonato, tratar de entender cómo funcionan los equipos y conocerlos. Y bueno, el objetivo principal quizás de todo esto es mejorar la calidad de las prácticas asistenciales en las unidades de cuidados críticos. Miren que Bueno, el contenido de esta charla en particular, acá está escrito todo lo que incluye las dos charlas, que son el saturómetro de pulso, el índice de perfusión, la monitorización electrocardiográfica y la presión arterial invasiva. Hasta ahí vamos a llegar hoy. Y la idea es hacer una segunda instancia para poder hablar del MFC y del NIRS, porque en realidad preferimos separarlo para que la charla no sea tan larga, por un lado, y por otro lado, porque por ahí muchos de ustedes no conocen estos equipos, sobre todo el NIRS. El MFC lo hemos llevado alguna vez a la unidad, pero bueno, estos capaz que se hacen más pesados, entonces mejor lo hacemos en dos partes. Bueno, como introducción entonces, todo niño que ingresa a una unidad de cuidados intensivos tiene que estar monitorizado, y esto lo que tiene que incluir, o sea, una monitorización mínima sería la monitorización de la frecuencia cardíaca, de la saturación de oxígeno y de la presión arterial. ¿Tá? Esto en realidad es importante. Y acá uno aplica un poco el terrorismo, pero yo creo que son cosas que sirven para entender por qué uno dice que la monitorización mínima es esta. Los argentinos del Garraham escribieron ya hace algunos años un consenso sobre la monitorización neonatal, y un dato muy importante que ellos vieron es que aquellos niños que estaban, o sea, monitorizados en una unidad de cuidados intensivos solamente con la saturación de oxígeno y no de otras variables, tenían una mortalidad mayor que los otros que tenían más monitorización. Y esto en realidad se debe no a que la saturación sea, el medir la saturación de oxígeno sea un mal parámetro, ni nada de esto, sino que bueno, en realidad si nosotros no monitorizamos el resto de las variables, estamos perdiendo información importante. Ya vamos a ver aparte que los distintos monitores que tenemos nos dan incluso información que por ahí nosotros no aprovechamos lo suficiente. Y bueno, contar con una monitorización permanente que incluya todos estos aspectos, sumada al control clínico, es lo que permite que nosotros tengamos una información objetiva sobre la estabilidad de ese paciente, ¿tá? Tanto a nivel cardiorrespiratorio como hemodinámico y térmico también. Después vamos a ver en la segunda charla que hay la monitorización más específica, como puede ser el MFC o el NIRS, nos va a aportar también, ven que estoy admitiendo gente, por eso es como que paro. Eh, Nos va a aportar información muy valiosa que nos va a ayudar a cumplir con este objetivo. Entonces es necesario, para poder usar bien este aparato y cumplir con los objetivos, estos aparatos, digamos, y cumplir con los objetivos, conocer cómo funcionan y también las limitaciones que tiene para poder optimizar su uso. Bueno, el control de los signos vitales incluye entonces la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, estos son los parámetros más básicos, digamos, ¿no? La frecuencia cardíaca de un recién nacido va entre 120 y 160 ciclos por minuto, y nosotros lo que podemos hacer para medirla, por ejemplo, en la sala de partos, puede ser mediante la palpación de la base del cordón,
mediante la ocultación o mediante la monitorización por saturómetro de pulso y del electrocardiograma, siempre que nosotros midamos la frecuencia cardíaca por algún tipo de monitor, tenemos que ir a comprobarlo con la ocultación. Después tenemos la frecuencia respiratoria, que en el recién nacido va entre 40 y 60 respiraciones por minuto, que la podemos contar midiendo por observación directa del tórax y del abdomen con la ocultación, o en aquellos pacientes que están ventilados en asistencia ventilatoria mecánica con modos sincronizados, podemos ver en el ventilador cuál es la frecuencia respiratoria de nuestro paciente. En cuanto a la temperatura, sabemos que tenemos dos formas de medirla, que es la temperatura central, que la podemos medir con termómetros rectales o esofágicos, y la periférica, que bueno, que ya todos conocen. Ahora sí vamos a pasar específicamente a la monitorización. En primera instancia vamos a hablar del saturómetro de pulso. El saturómetro de pulso en realidad es un equipo que lo que hace es determinar la cantidad de oxígeno que transporta la hemoglobina en la sangre arterial. Ustedes saben que este es un tipo de monitorización no invasiva y como característica principal requiere para poder hacer esta medición de la hemoglobina que decíamos que exista flujo y pulsatilidad, ¿tá? O sea, el saturómetro de pulso siempre va a medir oxígeno transportado por la hemoglobina de sangre arterial. Entonces, acá lo que es importante saber, y para esto está esta gráfica puesta, esto de acá al costado es lo que se llama la curva de disociación de la hemoglobina, y en realidad lo que nos muestra es que la saturometría de pulso tiene una relación con la presión arterial de oxígeno que es útil para detectar las situaciones de hipoxia, pero no las de hiperoxia. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque si uno se fija acá en la curva, nosotros acá tenemos lo que es el porcentaje de saturación y abajo la presión de oxígeno, y esto es la curva de disociación de la hemoglobina. Entonces lo que vemos es que acá ella viene teniendo una relación que es directa, ¿no? Entre la presión de oxígeno y el porcentaje de saturación, pero cuando nosotros nos vamos acercando al 90% y más específicamente entre el 95 y el 100%, esa curva se aplana. Entonces, ¿qué significa esto? Que uno, en realidad, cuando tiene una saturación, por ejemplo, del 100%, nosotros acá no podemos saber si la presión de oxígeno que tiene ese niño son 100 o son 400, porque en realidad no me lo va a estar determinando la saturación, incluso para saturaciones más bajas, entre ya 95 96%, uno no sabe si esa presión de oxígeno está por encima de los 80, que uno más o menos lo deseado es estar, también depende del tipo de patología y bueno, eso se ajusta para cada paciente, pero una presión de oxígeno normal sería la que está entre 60 y 80. Esto que está acá es un monitor multiparamétrico. Esta foto justamente es de un monitor de los que tenemos en el militar. Y estos son los distintos sensores que nosotros podemos encontrar para uso neonatal. Acá en esta instancia lo que me importa que se queden es con tres cosas. Bueno, acá como bien saben ustedes va a estar representada lo que es la saturación de oxígeno, pero quiero que miren esto, que esto se llama onda de fotopletismografía, que después vamos a hablar un poco de ella porque nos aporta datos importantes en conjunto con este valor que está acá en amarillo, que es el índice de perfusión, que también vamos a hablar de él. Eso es la forma, acá vamos a hablar un poco de la forma en que funciona un saturómetro de pulso. Un saturómetro de pulso, yo les puse acá uno o dos emisores de luz. En realidad todos los saturómetros más nuevos, les digo ya de hace unos cuantos años, no los de última generación, que ahora les voy a explicar un poco cómo funcionan, pero casi todos tienen ya dos emisores de luz y un fotodetector que tienen que estar enfrentados, que es eso que ustedes ponen, por ejemplo, cuando tienen ese que tiene las dos partecitas separadas, que ustedes agarran el que tiene la luz y el otro y tratan de ponerlo bien con la fijación para que quede uno enfrente del otro.
Esto, en realidad, como hablábamos antes, funciona porque lo que hace es que los emisores de luz, que estos que tienen dos emisores de luz van a tener una luz que va a estar en el rango de la luz roja y otro que va a estar en el rango del infrarrojo. Entonces, esta luz en realidad va a atravesar el tejido, va a llegar al componente de sangre arterial y lo que va a hacer el fotodetector, después de que esa luz se transmite, se absorbe y se dispersa, lo que hace ese fotodetector es traer lo que quedó después de esa absorción. Y así, de esa forma, es que estima la cantidad de oxígeno que hay en la hemoglobina arterial. Estos equipos, antes de hablarles de esto de la lectura errónea, quiero mencionarles algunas cosas y es el tiempo, que estos equipos tienen un tiempo cuando uno los prende en lograr una sensibilidad adecuada para poder medir. Esto, por ejemplo, nos pasa, si ustedes se ponen a pensar, cuando a nosotros nos nace un niño y que no está muy bien y que le queremos poner el saturómetro, entonces se lo ponemos y nos parece que pasa una eternidad hasta que el equipo empieza a marcar y encima cuando empieza a marcar, nosotros nos quedamos mirando porque sabemos que todavía falta para que nos marque el valor real de lo que el niño está mostrando. Eso es porque tiene en realidad un delay importante, que eso varía según cada equipo, desde que arranca hasta que empieza a censar correctamente. Y eso nosotros lo podemos disminuir un poco en la sala de partos, por ejemplo, o cuando queremos tener más rápido la saturación, y la forma en la que nosotros vamos a lograr que ese tiempo sea menor es teniendo el aparato prendido, o sea, el monitor prendido, pero sin estar conectado al paciente. O sea, nosotros deberíamos de tener el equipo prendido, conectarle el sensor al paciente y una vez que está ahí, conectarlo al equipo. Eso no es lo que hacemos habitualmente en la unidad. No necesitaríamos hacerlo porque se supone que nosotros traemos al paciente ya con una monitorización de la sala de parto, pero en esas situaciones que nosotros queremos tener la medida ya, es útil hacerlo de esta forma. El equipo además lo que tiene es que demora también en mostrarnos lo que está pasando porque tiene una cosa que se llama tiempo de promediación. El tiempo de promediación lo que significa es que el aparato no hace una medida y nos muestra esa medida. Durante tantos segundos, que nosotros eso lo podemos setear en el equipo, hace promediaciones, o sea, toma varias medidas y las promedia y eso es lo que nos muestra. Para que tengan una idea, uno puede poner en general esto entre 2 segundos y 16 segundos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que bueno, la medida de 2 segundos es más rápida, pero toma menos valores para hacer los promedios. Entonces, en realidad es menos específica que una medida de 16, pero una medida de 16 es mucho tiempo porque acuérdense que esto lo va a hacer cada 16 segundos y después me va a ir cambiando la pantalla cada 2 o 3 segundos, entonces yo siempre voy a estar mirando una cosa que es tarde. Lo recomendable es que las medidas estas de 2 o 4 segundos se usen solamente en la sala de partos cuando yo tengo la urgencia de tener algún valor, aunque no sea tan específico, y que en la unidad usemos valores entre 6 y 8 segundos, que es lo que nos da una especificidad bastante buena. ¿Tá? Las lecturas erróneas de esto pueden ocurrir por movimientos de la extremidad. Esto era por lo que yo les contaba de que en realidad necesita este componente pulsátil de la sangre arterial donde mide la absorción de la luz, y si la extremidad está en movimiento, el contenido de esa arteria de sangre cambia, aunque a uno no le parezca, y las variaciones sean pequeñas. Eso es lo que hace que pierda la onda. Digo, eso es lo que hace que mida mal, pero además pierde la onda por el movimiento, por la sensibilidad, porque estos equipos son sensibles a la luz, que es lo siguiente que dice ahí. La exposición a la luz potente también puede hacer que la lectura sea errónea. Vieron que muchas veces nosotros lo tenemos que tapar para que mida bien.
Después, como ya saben, cuando colocamos el sensor en el mismo lugar donde está el manguito de la PA y todas aquellas cosas que nos generen una perfusión disminuida. Saben, por ejemplo, que cuando el niño se enfría, el valor este que nos muestra de saturación en general no es muy confiable. Y después tenemos otras limitaciones em, que bueno, que de las otras dos ya hablamos, que el del tiempo que demora en alcanzar su sensibilidad máxima y que las lecturas no son en tiempo real. Y lo otro es el espesor del tejido. En general, los sensores neonatales, cuando nosotros tenemos una distancia mayor a 1 centímetro entre fotodetector, entre el emisor de luz, la arteria y el fotodetector, ahí podemos tener medidas erróneas también o podemos ni siquiera tener medidas. Por eso en los recién nacidos elegimos las extremidades, bueno, digo, en los adultos y en los niños más grandes también, pero es por eso, la justificación es por eso. Si tenemos mucho tejido entre medio de los dos, nos puede limitar la medición. Antes de pasar a esto, yo les quería hablar 2 segundos de unos equipos más nuevos que hay, que son los que usan la tecnología SET. Capaz que lo escucharon o alguien lo ha visto en algún lado que trabajan, que son los de la tecnología Máximo. Hay algunos otros, Máximo fue el que patentó esta tecnología, o sea, la marca, que en realidad lo que significa es que usa una técnica de extracción de señal. Entonces, el máximo lo que tiene es que todo esto que nosotros hablábamos de que la exposición a la luz potente y los movimientos y todas estas cosas que nos pueden alterar las mediciones, estos sensores tienen una tecnología que extrae todo eso, entonces da mediciones más fiables y más sostenidas, aunque estas sean las condiciones en las que está el paciente. Y lo otro que tienen estos equipos también es que nos va a dar más fiablemente lo que vamos a hablar ahora después, en un ratito, eh, este valor que yo les mostraba ahí en amarillo, que es el índice de perfusión. Otra característica que tienen estos equipos de extracción de señal es que los tiempos en alcanzar su máxima sensibilidad son menores y las lecturas también demoran menos en aparecer, o sea, promedia mejor y más rápido. Majito, perdón, y una Sí. cosa también que no varían con la temperatura, por más que el bebito esté frío, son bárbaros para la recepción, porque no varía con la temperatura, entonces por más que estén fríos y todo, sensan rapidísimo. Sí, igual más o menos lo de la temperatura, porque el máximo sigue teniendo que necesita del flujo pulsátil, entonces si la temperatura, porque se enfrió mucho, genera mucha vasoconstricción distal, igual, si bien es mucho mejor, obvio, que otro monitor, igual podemos tener problemas, es mucho más bueno para disminuir la cuestión de los movimientos, los ruidos, la exposición a la luz, que aquellas cosas que generan alteraciones de la perfusión. Igual, obviamente, es mucho mejor que cualquier otro tipo de monitor. De los cuidados de enfermería, eh, hay que tener en cuenta que el equipo siempre tiene que estar conectado a una fuente eléctrica, que siempre debemos usar un sensor neonatal, que hay que ver que en la extremidad que nosotros lo vamos a poner, el niño no tenga edemas para evitar lesiones y además porque sabemos que ahí seguramente tenemos disminución de la perfusión, así que las medidas no van a ser muy fiables. Hay que tener en cuenta el tamaño del paciente, por esto de que hablábamos del espesor del tejido, para ver en qué lugar vamos a poner. Por eso es que a veces nosotros vemos que, por ejemplo, la muñequita lo usamos más en los prematuros chiquititos y en los bebés de término no nos va a servir. Hay que ajustarlo con cuidado cuando lo fijamos en realidad para no generar una presión excesiva. Y bueno, lo del tema de la luz, muchas veces hay que protegerlo para evitar las falsas mediciones.
Es importante que cuando encendemos el monitor lo primero que hacemos es colocar las alarmas y los objetivos de saturación en realidad tienen que ser individualizados en cada paciente y nosotros para esto, como bien saben ustedes, tenemos en cuenta la edad gestacional, pero además la patología que tiene el niño. O sea, cuánto tiene que saturar un niño es una indicación que debe estar dentro de las indicaciones médicas y las alarmas deben estar puestas acorde a esos objetivos. También deberíamos de verificar las alarmas en cada turno. ¿Tá? El sensor, como ustedes bien saben, se rota cada 2 o 3 horas para evitar lesiones. Siempre hay que valorar la zona en donde se retiró un sensor para ver que no se haya lesionado. Hay que registrar en la planilla la FIO2 que uno necesita tener para tener los objetivos de saturación establecidos. Y como hablábamos recién, si nosotros tenemos disponibles equipos de última generación, vamos a tratar de elegir siempre estos por todo lo que hablamos y especialmente en los pacientes, obviamente, que requieran oxígeno, que estén con asistencia ventilatoria mecánica o que tengan inestabilidad hemodinámica. O sea, lo que pasa es que con estos equipos, por ejemplo, de la tecnología SET, uno en general tiene uno con suerte en el lugar en donde lo tiene. Bueno, en general lo que hacemos es se lo ponemos al paciente más grave, básicamente. ¿Hasta ahí alguien quiere hacer alguna pregunta? Bien, seguimos entonces. Em, Este es el índice de perfusión, era lo que yo les hablaba al principio cuando vimos la imagen del monitor, que yo les pedí que se acuerden del numerito este que aparecía en amarillo y de la onda esta de fotopletismografía. El índice de perfusión, como dice acá, es una medida que es indirecta, no invasiva y continua de la perfusión periférica, que nos va a reflejar el tono vasomotor. La onda esta de la fotopletismografía es esa que nosotros cuando le ponemos el saturómetro al niño o cuando está marcando algo, vamos enseguida y nos fijamos en esa onda y decimos, ah, no, pero esto no es confiable, mira cómo está la onda, es esa onda. De esa onda lo que hace el equipo, esa onda en realidad está compuesta por dos partes, como muestra en esta figura que está acá. Va a tener un componente que va a ser alterno, que este componente en realidad está establecido por la absorción de la luz a nivel del flujo arterial, por eso este es alterno, porque es pulsátil, y después este otro componente que es continuo, que va a ser esa parte de la luz que absorbe el resto del tejido que no es sangre arterial. Entonces, este equipo lo que hace con esa onda y esta relación que yo les muestro acá es calcular con estos dos componentes, los relaciona para calcular el índice de perfusión. Entonces, ¿por qué a mí me interesa saber el índice de perfusión? Porque como les decía acá, esto nos va a reflejar el tono vasomotor periférico. Ahora les voy a explicar un poquito más las utilidades que puede tener. Los valores absolutos para los neonatos no están establecidos. En realidad, como pasa con muchos monitores, después lo vamos a ver, por ejemplo, en el MFC y sobre todo en el NIRS también, que lo importante es la tendencia. Si ustedes se fijan acá en la presentación, por ejemplo, un valor normal para un recién nacido pretérmino es de 0,7, pero la variabilidad normal está entre 0,3 y 1,35, y para un recién nacido de término está entre 0,7 y 4,50. O sea, esto es un margen muy amplio. Entonces, acá a mí lo que me interesa es conocer la tendencia de este niño. ¿Qué significa la tendencia? Yo le voy a poner el monitor, voy a hacer que me marque el índice de perfusión cuando está. Entonces yo sé que, por ejemplo, este recién nacido siempre anda entre 0,80 y 1,10. Bueno, perfecto, siempre lo tengo en eso. Si este niño de repente empieza a tener un índice de perfusión de 2, uno puede decir, ¿está dentro de los valores normales? Sí, pero la tendencia para este niño no está bien, o sea, hay algo que acá cambió.
Entonces, como decíamos, como esto depende sobre todo del componente pulsátil, y nos refleja esto del tono vasomotor, va a variar obviamente en función del volumen sistólico, la temperatura de la piel y otras cosas como por ejemplo si uno está usando drogas vasoconstrictoras. Entonces, en definitiva, lo que a mí me define el índice de perfusión, cuando yo tengo un índice de perfusión bajo o que se aleja hacia abajo de la normalidad para ese niño, yo tengo algo me está generando vasoconstricción. Y cuando es al revés, el índice de perfusión se va hacia arriba, eso me está mostrando que hay una situación en que el niño se está vasodilatando por algún motivo. Hay varios estudios ahora del índice de perfusión, esto es como que cada vez se está usando más, sobre todo a partir, como les decía, de los equipos estos de extracción de señal, porque son, así como son más fiables para medir la saturación, también son los que dan el índice de perfusión más fiables. Y hay varios trabajos en cuanto a la detección de las cardiopatías congénitas, más precisamente de las lesiones obstructivas de corazón izquierdo, como la coartación de aorta. Ustedes vieron que en el alojamiento nosotros hacemos lo que la pesquisa, digamos, de la cardiopatía, que lo que hacemos es medir la saturación pre y postductal. Entonces, ahí, si nosotros tenemos un diferencial más de 3 puntos, significa que el niño tiene riesgo de tener una cardiopatía ductus dependiente y a esos niños nosotros los tenemos que estudiar porque la saturación esta que le hacemos es un método de screening. Hay un trabajo, por ejemplo, con el índice de perfusión que hicieron eh, unos suecos que agarraron 10.000 recién nacidos normales, aparentemente normales, en los que le hicieron el screening de saturación pre y postductal y usaron el índice de perfusión. Ellos vieron que cuando tenían un índice de perfusión menor o igual a 0,4 y una diferencia pre y postductal mayor del 50%, diagnosticaban, esos niños todos tenían una lesión obstructiva de corazón izquierdo. De hecho, entre esos 10.000 ellos encontraron 9 pacientes con lesiones obstructivas de corazón izquierdo, todos detectados por el índice de perfusión, pero de estos 9 se habían escapado 6 del screening de la saturación pre y postductal. Así que en realidad no es que se propone sustituir uno por el otro, pero por ejemplo en el Pereira se compró un equipo de estos y se usa en el alojamiento para esto. Y bueno, la idea es usar los dos valores para tener como una mayor seguridad. ¿Alguna duda del índice de perfusión? Majito, paso a vos entonces. Bueno, hola, yo soy María José Martínez, soy licenciada en enfermería, trabajo en el servicio de recién nacidos del Pereira Rosell. Bueno, mucho gusto y cualquier duda o ven que hablo muy rápido, me paran y me consultan. Bueno, yo voy a hablar sobre la monitorización de electrocardiograma y sobre la presión arterial invasiva. Bueno, la monitorización del electrocardiograma es la presentación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. Es un gráfico que registra los cambios de voltaje en relación con el tiempo. Entonces logramos una vigilancia confiable y precisa de la actividad cardíaca neonatal. Podemos ver la tendencia de la actividad cardíaca, la variabilidad del ritmo cardíaco. Podemos tener alerta precoz en los cambios de frecuencia, identificar los trastornos del ritmo y podemos detectar bradicardia con o sin apnea asociada. La actividad eléctrica es detectada en el monitor multiparamétrico por impedancia a través de 3 electrodos colocados en la piel. Y tiene una señal que nos brinda una señal amplificada y filtrada para eliminar interferencias y artefactos, y es expresada en milivoltios. Las indicaciones donde vamos a colocar un monitor, una monitorización del electrocardiograma, es en todo paciente críticamente enfermo,
paciente que tenga trastorno del ritmo, paciente que recibe medicación que puede generar arritmias, reanimación en sala de partos, un paro cardiorrespiratorio, ya que el saturómetro no nos va a servir por todo lo que explicó Majo, que necesita un pulso y la temperatura también influye, y cuando vamos a trasladar un paciente a un lugar externo. Bueno. La monitorización correcta. Pásame una, Majo, por favor. Tenemos que tener en cuenta algunas cosas para poder tener una monitorización adecuada de la actividad cardíaca, ¿no? Como para tener una idea nomás, en 1901 Einthoven extendió la idea de que el cuerpo humano es un conductor de gran volumen con una fuente de actividad eléctrica en su centro, que es el corazón. Realmente no es así, pero sin embargo nos facilita comprender que la actividad eléctrica del corazón se origina en un punto, el teórico centro eléctrico del corazón. Basándose esta idea, unió los ejes de las derivaciones bipolares, formando los tres lados de un triángulo equilátero sobre el cuerpo, colocando los electrodos en el brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda, y considerando así el corazón el centro de este triángulo. Entonces ahí vamos a tener tres derivadas. Vamos a tener la derivada 1, que es la que leería entre el brazo izquierdo y el brazo derecho, la derivada 2, que es la que leería entre la pierna izquierda y el brazo derecho, y la derivada 3, que es entre la pierna y el brazo izquierdo. Y estas tres, como líneas imaginarias, equidistan del corazón. Entonces lo que tenemos que tener es que los electrodos estén en correcta posición y que el tamaño de los electrodos sea acorde al recién nacido. La correcta posición, no sé cómo tienen la monitorización ustedes, cómo son sus electrodos, pero la mayoría viene uno rojo, uno negro y uno blanco, y ponemos el blanco en la parte derecha, el negro en la parte izquierda y el rojo en la pierna izquierda. Lo que más importa en realidad es que corresponda. Por ejemplo, nosotros a veces tenemos unos que son verdes, amarillos. Lo que importa es que donde va el blanco vaya la conexión donde va el blanco. No importa que el electrodo sea blanco o no. Los colores son más bien para que podamos guiarnos a que esté bien conectado. Lo que importa en realidad, podemos poner todos los electrodos blancos si queremos, pero sí que la conexión coincida en el monitor. No sé si se entiende lo que quiero decir. Luego, en el monitor vamos a programar la derivada 2, que es la derivada más utilizada para variar el ritmo cardíaco, pero hay veces que en la derivada 3 también tenemos una buena monitorización del electro. Configuramos el monitor en modo monitor, non diagnóstico, ya que tiene mayor función de filtrado. Si hay interferencias, ver que el filtro está encendido. Si hay inconsistencia entre la clínica y el monitor, verificar siempre con la ocultación. Otra cosa que podemos tener en cuenta también es que cuando tenemos puesto un saturómetro, el saturómetro también nos marca el pulso, entonces que nos corresponda lo que nos marca el electrocardiograma, la frecuencia cardíaca del electrocardiograma y el pulso que sean iguales. Otra cosa que nos puede también darnos cuenta de que por ejemplo, esa bradicardia que nos está marcando sea real, es que el trazado entre ondas se haya expandido, ¿no? Nosotros vamos a tener un trazado, no sé, les hago un ejemplo, cada 0,5 centímetros vamos a tener un pulso. Cuando hay una bradicardia, eso se va a ir expandiendo, ¿no? Y tiene que coincidir con el valor y tiene que coincidir con el pulso. No sé si se entiende lo que quiero decir, porque a veces imaginarlo creo que es un poco más difícil. Y luego colocar las alarmas según cada paciente, que en general lo vamos a poner entre 90 y 180. Otras consideraciones que vamos a tener es que la variabilidad es una característica intrínseca de la frecuencia cardíaca. Nunca vamos a tener un paciente siempre en 150 latidos por minuto, ¿no? Va a ir dentro de los valores normales, va a subir y bajar según sus condiciones, ¿no? En prematuros la variabilidad es mucho menor que en el recién nacido de término,
Y las únicas complicaciones en realidad que podemos tener relacionadas a esta monitorización son que el electrodo irrite la piel o nos deje como enrojecimiento o nos hipo o hiperpigmente la zona. Que eso puede ser una reacción eléctrica, una reacción como alérgica al gel que trae el electrodo. Hay unos que son de 3M que se llaman KIDS, que esos en realidad, no sé si ustedes tienen de esos, pero esos en realidad tienen muchísimo menos gel, tienen muchísima mejor adherencia a la piel y son más pequeños y para los prematuros son ideales. Luego, ¿tienen alguna duda? Porque vamos a pasar a presión arterial. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que haya dicho muy rápido que no se entendió? Ahí vi en el chat que había una pregunta de lo anterior, del ¿Dónde? índice de perfusión, Bueno, que hacela. porque no la vi en el momento, perdón. No, no, En realidad me preguntaban si había, para que se me fue la pregunta del chat, pero creo que lo que me preguntaban era por ver ondas de perfusión sí, anormales. Nosotros no lo vamos a ver en la onda, en realidad. Justamente por eso, nosotros en la onda lo que podemos ver es si la onda es confiable o no, igual que como hacemos siempre, si la onda está bien o no, con la forma característica que nosotros sabemos, si es continua y todo lo demás. Nosotros no podemos hacer el análisis de que si el índice de perfusión está bien o mal mirando la onda. Esos cálculos complejos los hace el aparato y nos entrega ese valor que yo les mostraba en amarillito, que lo tiene marcado como IP, y nosotros lo que tenemos que conocer es entre cuánto ronda el valor normal de ese bebé, ¿tá? Y bueno, obviamente, si está por debajo de los valores extremos límites o por encima del valor extremo límite, también está mal. Pero sobre todo lo que nos va a pasar es ver que ese bebé cambió por lo menos un 20, un 30% lo que era su índice de perfusión de base, cuando estaba bien. No sé si respondí la pregunta o no. Acá Nora te pregunta si podés aclarar la colocación de los electrodos cuando el paciente está en decúbito supino. Si nosotros recortamos los electrodos, pregunto. No, no, nosotros cuando los pacientes están, o sea, en decúbito supino, los electrodos van de la misma forma. Lo que sí, a veces, en vez de colocarlos en los brazos, los ponemos acá a nivel tipo axilar, un poco más abajo de la axila, siempre lateral para que no nos moleste en la parte del tórax si tenemos que hacer algún rayos X o algo. Sobre todo los electrodos que no son o sea, acordes a los rayos X, los kits, por ejemplo, se ven como una sombra, pero te permiten ver el tórax. Pero nosotros no recortamos los electrodos porque tenemos en realidad unos más pequeños, unos más grandes. Nunca recortamos. No sé si esa es la pregunta. Sí, bárbaro, clarito la explicación. Bueno, pasamos entonces a presión arterial no invasiva. Lo que en realidad hacemos con la presión arterial no invasiva es determinar por múltiples factores funciones ventriculares, el llenado de los vasos sanguíneos, la resistencia vascular periférica, entre otros. Es uno de los parámetros medidos con mayor frecuencia para evaluar la estabilidad hemodinámica y la podemos medir de forma directa, continua, con una presión arterial invasiva, o una indirecta, que es con manguito. En cuanto a los valores normales, se ven influenciados por múltiples factores: por el peso, por la edad gestacional, por la edad postnatal, por la vía del nacimiento, por uso de fármacos y tóxicos maternos, la condición clínica del recién nacido. Los valores menores, o sea, a menor peso y edad gestacional, los valores de PA van a ser menores. Y es difícil definir más que nada recién nacidos prematuros, pero lo que sí, como para tener una guía, es que la presión arterial media debe ser igual o mayor a su edad gestacional en los primeros días de vida. Bueno, la presión arterial no invasiva. Tenemos que tener varias cosas en cuenta para tener una monitorización correcta.
Primero, existen varios tamaños de manguito que van a estar relacionados, bueno, lo vamos a elegir según el peso y la circunferencia del miembro de donde vamos a tomar la presión, sea superior o inferior, del paciente. Más o menos, para tener una idea, prematuro extremo va a ser 1, un bebé de 1 kilo, 100, 200, vamos a hacer un manguito 2, un bebé de 2,5 kilos, 3, vamos a hacer un manguito 3, y así sucesivamente. ¿Sí? Si nosotros usamos un manguito pequeño en un niño más grande, nos puede dar una hipertensión, y si usamos un manguito grande en un bebé pequeño, nos puede dar una hipotensión por mala, porque sensa mal, ¿no? Es lo mismo que nos puede pasar en un paciente adulto. Bueno, entonces tenemos que tener el tamaño adecuado del manguito. Otra cosa, que el paciente tiene que estar tranquilo. Si nosotros estamos tomando la presión a un paciente que está en pleno llanto, claramente nos va a dar alto. Es como en un paciente adulto cuando le pedimos que tome reposo 10 minutos previo a la toma de PA. Es lo mismo. Entonces nosotros lo que hacemos es colocamos el manguito. Muchas veces si el paciente está dormido, es lo primero que hacemos junto con el registro de la frecuencia respiratoria, que tiene que estar en reposo y el bebé tranquilo. Pues ya cuando lo empezás a estimular, ya eso nos varía, ¿no? Y si no, la otra es, bueno, lo ideal sería hacerlo antes de tomar el control, pero si no, la otra, bueno, nos llegamos a olvidar, hacemos el control, le ponemos el manguito, esperamos que se duerma, que se tranquilice y hacemos la toma de PA. Al menos tenemos que tener 2 o 3 mediciones para saber que esa es real, ¿no? Y lo que sí tenemos que esperar entre toma y toma son unos minutos para poder dejar que ese miembro vuelva a su flujo normal, ¿no? Porque la presión que genera en el miembro nos hace modificaciones en las medidas de la toma. Y cada paciente, que esto es importante, debe tener su propio manguito para evitar las infecciones cruzadas entre pacientes, ¿no? Hay unos manguitos que son como más nailosos, más de plástico, que los podemos lavar con alcohol, pero hay otros que son de tela, que si los lavamos con alcohol nos van a quedar húmedos. Otra cosa también que hay que tener cuidado es no dejar el manguito puesto, sobre todo tener cuidado en los pacientes que están muy edematizados porque nos generan lesiones por presión, y sobre todo los que son tipo de nylon, esos que son como más de plástico, que nos pueden llegar a cortar la piel del recién nacido. Pásame, Majo, por favor. Bueno, en cuanto a la presión arterial invasiva. La presión arterial invasiva es una medición de la presión arterial de manera continua a través de un catéter insertado en un vaso arterial. Este catéter está conectado a un traductor de señal que transforma la fuerza mecánica o la presión de la sangre en una señal eléctrica. ¿Sí? Vamos a tener la fuerza mecánica que nos va a dar una señal, y esa señal va a estar representada en nuestro monitor. Pásame. Los objetivos van a ser valorar la PA de manera continua y precisa en aquellos pacientes que se encuentren hemodinámicamente inestables o con riesgo de presentar alteraciones repentinas. Vamos a detectar alteraciones de la presión arterial provocadas por inestabilidad cardiovascular. Vamos a evaluar el efecto de las intervenciones terapéuticas en el shock y en otras causas de inestabilidad cardiovascular, y podemos monitorizar la estabilidad cardiovascular recién nacido durante los procedimientos, ya sea administración de medicación, ya sea control, ya sea aspiración del paciente. Todo lo que nosotros hagamos en ese paciente va a tener una influencia en la hemodinamia del paciente. Bueno, las indicaciones para tener un catéter, para tener una toma de PA invasiva, van a ser que sea un recién nacido de término o pretérmino que esté inestable, en neonatos de extremo bajo peso, que igual, por protocolo, nosotros no le ponemos la presión arterial a todo prematuro extremo, ¿sí? Sí, eso tiene que estar por indicación médica. Antes donde yo trabajo, antes había un protocolo que a todo recién nacido pretérmino, creo que era de menos 27 semanas, llevaba catéter arterial y llevaba presión invasiva. Eso no es así ahora. Se le pone más bien si ese paciente realmente está inestable. Los neonatos con infusión endovenosa continua de inotrópicos, recién nacidos con patologías quirúrgicas graves o luego cirugías mayores que pueden causar o no exacerbar la inestabilidad hemodinámica, por ejemplo, posoperatorio de cardiopatías congénitas o una hernia diafragmática, por ejemplo. Paciente con soporte ventilatorio agresivo, con parámetros elevados, ventilación de alta frecuencia o con oxigenación de membrana extracorpórea, el ECMO, y pacientes que requieren extracción de sangre de manera frecuente. Bueno, en cuanto a las limitaciones, no existe contraindicación para la medición invasiva de la tensión arterial.
pero sí la colocación de catéter arterial aumenta el riesgo de infección y de generar trombos. El recién nacido con una gastrocrisis, por ejemplo, o un falocele, va a ver afectada la posibilidad de colocar un catéter arterial umbilical para medir la PAI. El catéter periférico está contraindicado en neonatos con alteración vasculatura periférica, no sé si han visto, pero se ponen como unas vías periféricas, un ABOCAT de vía periférica, se coloca sobre la arteria radial, sobre todo, y se hace una monitorización continua desde allí. Nosotros en nuestro servicio no se usa mucho, habitualmente cuando vienen de blog, puesto por anestesista, o vienen de otros servicios, como por ejemplo los que vienen de cirugía cardíaca, sea de LISI o sea del americano. Y en caso de hipotensión grave es posible que el intento de colocación de un acceso arterial falle y se deberá esperar a una tensión arterial más alta para comenzar el procedimiento por la vasoconstricción del vaso, ¿no? Bueno, en cuanto a la colocación y la medición, no sé si manejan ese tema, pero a veces es un poco difícil poder explicarlo verbalmente sin verlo. Igual tenemos un video, yo el otro día tenía un paciente allá en el servicio y pude grabar un video de cómo será el sistema, pero se los voy a leer más o menos como para que tengamos una idea y después les voy a poner el video y cualquier duda volvemos para atrás, ¿sí? Primero que nada, como todo procedimiento, tenemos que reunir el material necesario para la realización de la presión arterial invasiva. Segundo, la medida del catéter debe estar adecuada al peso del paciente. Hay veces que el paciente está muy grave o que está con estos problemas de vasoconstricción y la colocación de un catéter muy pequeño nos va a dificultar muchísimo la medición, o si es un prematuro muy extremo, que a veces tienen unos catéteres 2,5 French, a veces es imposible hacer la medición, pero por la luz del catéter, ¿no? No es un tema, o que puede ser que tenga un bucle, o que puede ser que esté un poco bajo, entonces eso ya nos va a, o que tenga muchos días de colocado, eso todo nos va a poder influenciar en la medición. A menor tamaño del catéter aumentan los errores de la monitorización y la posibilidad de trombosis. Las vías arteriales más utilizadas en recién nacidos, en primer lugar, van a ser la arteria umbilical y en segundo lugar puede llegar a ser la arteria radial. Yo lo he visto en pacientes, como les decía, más de término, que van a cirugías cardíacas sobre todo, o a otros estilos de cirugías que vienen desde bloque. Seleccionar el transductor de señal. También será necesario el cable de interfase, o sea, vamos a tener un cable que va a ir desde el traductor al monitor, vamos a tener un traductor, que es como un aparatito que ahora lo van a ver en el video, que eso es lo que nos va a traducir la señal, que va a ser lo que va a leer la presión que genera el suero que yo voy a infundir para ingresar al cuerpo del paciente. Vamos a bautizar claramente un monitor multiparamétrico con módulo de presión arterial invasiva y una bomba de infusión que vamos a infundir un suerito a 0,5 o 1 mililitro hora según como la fuerza que tenga eso. Un poquito para atrás, Majo. Vamos a disponer de 2 operadores. El manejo de la línea arterial debe ser estéril. El segundo operador será el encargado de colaborar con la programación del monitor, porque tenemos que cerar eso, ahora les vamos a mostrar, y lo que es maniobrar la bomba de infusión, y vamos a preparar la solución lavadora que se va a infundir de manera continua para el mantenimiento y la permeabilidad del catéter. Sin ese suero no mide la PAM. Ahora sí. Lo que vamos a hacer es purgar la línea correspondiente a la bomba de difusión continua, o sea, ese set lo tenemos que cebar de suero. Vamos a conectar la guía al transductor o al domo. Vamos a controlar la ausencia de burbujas de todo el circuito. Si hay burbujas o hay sangre, no marca o nos marca error. La presencia de aire puede generar errores en la medición. Vamos a conectar el transductor al recién nacido, cerrar la llave de 3 vías del catéter hacia el paciente y conectar el domo para que no tengamos retorno. Fijar y movilizar el transductor evitando su tracción, o sea, para que no haya tirones, porque a veces queda muy pesado para el tamaño del paciente o la incubadora es media pequeña, entonces se nos puede como caer y eso nos tironearía el catéter arterial y podemos tener que se nos salga el catéter. Debe estar ubicado a la altura de la aurícula derecha, como muestra la imagen, es allí, en el eje flebostático, ahí donde tendría que ir colocado el traductor. Y hay que mantener la permeabilidad del catéter con una infusión de 0,5 a 1 mililitro hora. Vamos a seleccionar en el monitor. Nosotros tenemos unos monitores, tenemos varios tipos. Por ejemplo, los marcas General Electric tienen en la pantalla principal un 0
que te dice poniendo a 0 y está pronto. Si no, hay otros monitores que tenés que entrar al módulo de PI, tenés que elegir el canal, tenés que poner a 0, pero eso es según el monitor, ¿no? Vamos a seleccionar y activar el canal de presión arterial en el monitor. También hay algunos monitores que solamente con conectar el cable en el módulo ya como que te empieza a censar, si no tenés que programarlo para que te aparezca en la pantalla. Colocar límites de alarma deseados para cada paciente según su edad gestacional, peso y estado clínico. Cerrar la llave de 3 vías al recién nacido y abrirla hacia el DOM para retirar. O sea, vos vas a tener el monitor, o sea, el transductor, y para cerrarlo, lo que hay que hacer es cerrarlo el ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Como vos vas a sacar el tapón y vas a dejar abierto el sistema que viene del suero hacia el aire, hacia el ambiente, tenés que cerrar la llave al paciente para que no se te venga el reflujo de sangre. Dice, cerrar la llave de 3 vías al recién nacido, abrirla hacia el domo, retirar el tapón de la llave de 3 vías para que quede abierto al aire ambiente. Esto permitirá censar la presión del ambiente que dará el punto de partida de la medición 0 del monitor. Colocamos el tapón de la llave de 3 vías y al abrir la misma hacia el paciente, en ese momento se deberá observar la onda pulsátil en el monitor y los valores de la presión arterial. Capaz que podríamos poner el video, Majo, para ver si, porque es tan entreverado así. Sí, yo lo pongo. Que lo dejé abierto acá. Ahí se ve bien. O sea, no lo empecé a mostrar, pero quiero ver si la imagen se ve. ¿Vos ves la imagen, Majo? Sí, sí. Está. Bueno, ahí tenemos la llave de 3 vías. Lo blanco que se ve a la derecha es la punta del catéter arterial. La enfermera está de guantes estériles. Lo que hace ahí es lavar el sistema para que no nos quede ningún resto de sangre en el catéter. Cerramos la llave de 3 vías azul, que es la que nos va a cerrar al paciente. Abrimos, sacamos la jeringa para que quede el sistema abierto al ambiente. Capaz que va demasiado rápido. Sí, Volvemos para atrás un poquito. lo pongo al principio. Sí. Ahí, lavamos el sistema, cerramos la llave de 3 vías, sacamos la jeringa, dejamos abierto el sistema, cerramos, que es donde yo voy a poner el dedo allí que dice un 0 a mitad del monitor. Seguimos, ahí, cerramos. Ahí lo que está en rojo dice poniendo a 0, puesta a 0. Este paciente no nos medía muy bien, pero quería mostrarles el sistema. Ahí volvemos a colocar la jeringa para cerrar el sistema. Abrimos hacia el paciente y cerramos hacia la jeringa. Ahí nos queda una onda, que en este caso no era muy perfecta, y esa es la bomba de suero de infusión. Y le voy ¿Se a poner entiende? de vuelta Dale. para que pase así como sin cortar. ¿Sí? ¿Se entendió? A Eso es ver un qué. procedimiento que yo siempre lo comparo con cuando estamos estudiando enfermería y leemos el tendido de cama, que yo creo que hasta que no tendemos la primera cama no entendemos nada. Esto es medianamente lo mismo. Esto es práctica, es empezar la manipulación. A veces nosotros que lo hacemos a veces se nos olvida, pero espero que haya quedado como medio visualmente claro. Si no, si ustedes leen igual lo que está en la diapositiva, está paso a paso. Lo que pasa es que a veces por eso leerlo es medio complicado, pero cualquier duda me preguntan. Majo, tengo unas preguntas para hacerte, María José. Dígame. Una Sí, es en cuanto al Duomo o al transducer. ¿Ustedes sí, lo apoyan a nivel de la aurícula derecha sobre el nivel de la cama o sí. lo apoyan en un portazuero No, sobre el nivel de la cama. sobre el nivel de la cama? Bien,
Otra cosa, ¿tenemos protección con gasas estériles hasta qué parte? Es donde están las conexiones en realidad, donde está el domo y donde está la llave de 3 vías. No se ve, pero está abierta abajo de la, pasa que la sábana también es blanca, pero eso que se ve todo sobre cosas es una compresa estéril. Está bien. Y ahí no grabé, pero antes de la manipulación, la enfermera hizo un lavado con alcohol, ¿no? Una asepsia con alcohol. Exactamente. Ahí va, es eso que lo que te iba a decir. Y después cuando Sí. ustedes extraen sangre del catéter umbilical, ¿vuelven a Sí. hacer el cerado o ya no? Sí, nuevamente. Sobre todo en este sistema, esta llave de 3 vías es agregada por nosotros, porque solamente el sistema lo que trae es como un alargue, que es mucho más largo y a veces nos genera muchísimo más errores. Entonces lo que hacemos es colocamos esa llave de 3 vías previo al domo para poder tener la extracción de sangre desde allí, evitar la sangre al sistema, porque donde ingrese sangre al sistema ya no nos censa o nos da error. Y a veces lo que podemos hacer es que nos da la chance de poder cambiar esa llave de 3 vías sin cambiar todo el sistema. Pero realmente el sistema nos viene con una larga y otra llave de 3 vías, un súper largo, que eso también nos genera un montón de espacio y a veces no nos ayuda a censar bien tampoco. Bien, y otra consulta, cuando tú dices que que va conectado a un goteo de 0,5 Sí. a un mililitro de suero oficio, ¿qué bombas estamos hablando? ¿Usa las bombas de jeringa o Las plumas, peristálticas? no, las plumas, las de cassette. Claro, pues nosotros usamos las peristálticas, entonces hemos tenido algún problema en la captación, en el registro de la onda pulsátil. Claro. Entonces, quería saber eso. Sí, nosotros usamos esas, siempre usamos a 0,1, a 0,5 sobre todo. El 0,1 es muy raro, se usa en pacientes que realmente no nos censan y no nos miden, pero casi siempre es a 0,5 para cuidar el aporte en 24 horas. Está, bien. Y siempre suero fisiológico solo, estamos hablando. Siempre suelo fisiológico solo. Y el cambio del suelo oficio y del sistema lo hacemos cada 48 horas. Del sistema del transducer y el suero cada No, 24 horas. la tubuladura y el suero. Ajá. ¿Y el transducer, de que lo cambias o No, queda solamente no. para el paciente? No lo cambiamos a no ser que se llene de sangre. Está, bien, gracias. Por favor. Pasamos, Majo. Esto ya lo dijimos todo. Bueno, en cuanto al control del circuito, tenemos que tener la técnica estéril de manipular la vía arterial, la línea arterial, colocar la fecha y la hora en que se realizó la solución lavadora, control el volumen disponible de solución para evitar que se introduzca aire en el circuito, bueno, la asepsia del sistema con alcohol para la manipulación, control del volumen infundido de solución lavadora y registro del balance de ingresos y egresos. Nosotros en la planilla del paciente, en donde colocamos, por ejemplo, lo que se va a infundir de pseudoanalgesia, inotrópicos, de alimentación parenteral, ponemos también PAM, y ahí vamos haciendo la sumatoria del suero y hacemos el cerado de las bombas a las 7 de la mañana. Valorar la presencia de burbujas de aire en el circuito, tanto en la guía como en el transductor y en el catéter. Ante la presencia de burbujas, eliminar la misma del circuito mediante la aspiración para evitar una embolia. Evitar la formación de coágulos y obstrucción de la línea, asegurando el lavado después de la toma de muestras por laboratorio. Lo que hay que tener muchísimo cuidado es en el lavado, cuando hacemos el lavado del catéter arterial, no hacer un push muy fuerte, porque eso sí nos genera un cambio en la presión, en la hemodinamia del paciente, y tenemos un riesgo altísimo de generar algún sangrado en el recién nacido, que claramente nosotros no vamos a ver, pero el niño sí lo va a sentir. Entonces el lavado tiene que ser lento, tiene que ser continuo, ¿sí? Y siempre usar jeringas que tengamos la menor cantidad de presión posible, ¿no? Sabemos que las jeringas, cuanto más pequeñas, más presión nos generan en el torrente, así que si podemos usar jeringas más grandes, mejor. Evitar introducir coágulos al torrente sanguíneo, como decíamos, si vemos algún coágulo, o cambiamos la llave de 3 vías, o hacemos una aspiración para primero sacar el coágulo y después lavar. En cuanto al, no sé, en cuanto a las extracciones de sangre, toco el tema, no sé si suma o no, pero un tiempo que nosotros sacábamos un poquito de sangre para sacar la sangre que estaba con suero en el catéter, sacábamos la muestra y esa sangre la devolvíamos. Las últimas evidencias dicen que esa sangre no se devuelve, ¿está? Esa sangre hay que descartarla.
porque nosotros no sabemos si en la manipulación podemos, a ver, primero que se puede haber generado un coágulo, que se lo podemos devolver al torrente sanguíneo y es muy peligroso, y segundo que podemos haber contaminado esa sangre con algo que no nos dimos cuenta, porque nosotros hacemos una asepsia, pero nunca es estéril, ¿no? Después que ya manipulamos el sistema, entonces esa sangre hay que descartarla, por eso siempre tenemos que sacarlo lo menor posible que se pueda, para evitar sacar de gusto sangre en el recién nacido, sobre todo en el prematuro extremo, ¿no? Ni que hablar. Y bueno, verificar que la posición del transductor sea la correcta, que es en el eje flebostático, como dijimos hace un ratito. Bueno, tenemos que evaluar cosas del paciente, claramente. Primero es observar la perfusión y color y temperatura de las extremidades dependiendo de la ubicación de la línea arterial. ¿Tá? El catéter umbilical arterial se deberá controlar los miembros inferiores y el abdomen. Lo que podemos tener es un cambio de color, se nos pueden quedar como ennegrecidos, por decir de una manera, los dedos del pie, que eso puede ir avanzando, puede ser por causa del catéter, así que tenemos que ir viendo si no hay la posibilidad de poder llegar a retirarlo. Durante la toma de muestra de sangre arterial a través del catéter, observar la presencia de efectos vasomotor que nos puede generar, por ejemplo, que que las piernas se nos quede como blanca, ¿sí? Que pierda totalmente el color. Realizar los registros correspondientes de dicha valoración, informar si se observa alguna alteración o cambio en la perfusión del miembro. En caso de persistir y la hipoperfusión o la alteración vascular, se informará al neonatólogo para evaluar en forma continua la posibilidad de retirar el catéter para evitar riesgo permanente de la extremidad y evaluar la necesidad de permanencia del monitor de PAI y retirar cuando ya no cumpla criterios de indicación. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que un catéter arterial que tenga un bucle o que esté muy bajo, realmente hay que ver si es, o sea, costo-beneficio, si realmente podemos infundir un suero por ese catéter, ¿no? A veces lo podemos dejar solo para extracciones y puede ser que no nos sirva para medición. No, Majo, no quería decir nomás que de hecho Sí. ese que vos no te marcaba bien, era uno que tenía un bucle. Sí, lo habían sacado el bucle un poco igual, con un poco de suero, pero nunca llegó a censar bien. Bueno, las complicaciones que podemos tener. Primero, que el transductor esté defectuoso o que el cable del monitor tenga un defecto. Nosotros tenemos un flujo de pacientes altísimo, entonces a veces el material no tiene el mantenimiento necesario y entre que pone y saca un paciente a otro, a veces los cables, bueno, se rompen y eso hay que tener, o sea, estar atento a que no sea eso la causa de que no nos esté censando. Que las conexiones de la llave de 3 vías estén rotas o los tapones overlock que en ocasiones tienen fugas. Medicación de las presiones bajas o retiro de sangre por el catéter, pérdida de sangre debido a desconexiones accidentales o apertura del sistema, eso tenemos que tener muchísimo cuidado, tenemos varias conexiones en un paciente, por eso, y aparte eso lo que está envuelto en gasa, y eso, viste que a veces uno le pone un coban para tapar y aprieta, y bueno, y a veces si tenemos un paciente prematuro y no lo tenemos a la vista y nos pierde 10 centímetros de sangre, es un montón para el volumen de sangre que maneja ese paciente. Mal funcionamiento de la bomba de infusión que provoca oclusión del catéter, también nos puede pasar. Exceso de volumen infundido para mantener la permeabilidad del catéter asociado a escaso control, eso también nos puede pasar. Como yo les decía, siempre intentamos probar con 0,5 mililitros hora y realmente ver por la cantidad de volumen infundido en 24 horas que le damos a ese paciente. Bueno, nos puede dar una medición errónea de la presión. O sea, tiene que estar atento de que realmente sea real, porque con esa toma de presión los médicos van a tener, van a realizar conductas y van a realizar cosas hacia el paciente, así que tenemos que tener una PA confiable. El transductor que no se encuentra a la altura de la referencia del paciente, el pinzamiento del catéter o la oclusión del catéter generan aplanamiento de la onda y un incremento progresivo de la presión arterial. A veces el catéter nos queda metido dentro del pañal, nos queda por debajo como de las piernas, entonces, o nos queda apretado con otro cable. Entonces, esas cosas hay que tenerlos en cuenta, que no nos quede tironeando, que el catéter esté fijado. Nosotros los catéter no los fijamos a la piel, más bien capaz que en algún niño grande, con algún protección con algún parche hidrocoloide, sino lo único que hacemos es ponerle sobre el hilo que trae, o sea, que fijan el catéter los neonatólogos, le ponemos un transparente como para fijar ese hilo al catéter, pero no hacemos más que eso. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que a lo que nosotros estamos infundiendo suero por ese catéter es que no, a la altura del ombligo no haya una extravasación del suero, que a veces puede pasar, entonces o que pierda sangre, entonces lo que tenemos que tener siempre la zona del cordón umbilical
fuera del pañal, que esté visible para poder visualizar. Y otra cosa que nosotros tenemos pila en cuenta eso, es que el paciente con catéter no debería ponerse en posición supina, ¿no? Siempre debería estar de cúbito dorsal o lateral para poder visualizar ese catéter. El paciente nacido se mueve, llora y puede enganchar el catéter y cuando nos dimos cuenta se lo puede haber sacado y tener pérdida de sangre importantes. Y bueno, y si el traductor no se calibra a cero la atmósfera, causará lecturas de presión bajas o negativas. Complicaciones vinculadas al catéter arterial. Podemos tener vasoespasmos arterial que causará cambio de coloración, temperatura y presión de él, perfusión de él, o los miembros que se encuentran comprometidos por la presencia del catéter, presencia de trombos o aire en el catéter con riesgo de migración al torrente sanguíneo, trombosis femoral arterial, isquemia de miembros, trombosis renal arterial, hipertensión, hematuria o falla renal. Y si hay trombosis mesentérica, lo que nos puede presentar es una enterocolitis necrotizante y una isquemia intestinal. O sea, por lo que ven, las complicaciones son altísimas. Yo les quería decir un poco el tema de la vía arterial, que nosotros no usamos acá en Uruguay generalmente. La vía arterial en otras unidades neonatales del mundo se usa. De hecho, yo hice una pasantía en el Hospital Clínico de la Universidad Católica de Chile, donde todos los pacientes graves que no tenían posibilidad de tener catéter arterial, porque bueno, ya no estaban en esa etapa, a todos les ponían en la unidad líneas arteriales, como dicen ellos, en general radial, como les decía Majo, para tener muestras de presión arterial invasiva. Y en verdad no tiene como mucho más riesgo, creo que no lo usamos porque le tenemos miedo a los efectos adversos, no tienen mucho más riesgo que lo del catéter, porque en realidad pasa que uno ya está como más acostumbrado a usar el catéter, pero como Majo les está diciendo, todos estos eventos relacionados tanto a trombosis como a vasoespasmo, incluso isquemia, necrosis, pueden suceder con un catéter arterial umbilical como usamos siempre. Lo único que sí, las líneas arteriales lo que tienen es que gran parte de los efectos adversos que tiene no es por la vía arterial en sí, sino por el error de infundir por una vía arterial en vez de por una vía venosa. Entonces siempre, digo, nosotros la otra vez hablábamos cuando preparábamos este taller, que bueno, que habría que empezar a hacer en las unidades acá de Uruguay, fuera de los centros cardiológicos también, una cuestión bueno, de empezar de a poco a poner vías arteriales en esos pacientes que ya están fuera de recurso del catéter, sobre todo en los pacientes graves. Y bueno, una de las cosas que hay que tener en cuenta es señalizar bien que eso es una vía arterial y que no se infunde nada por ahí más que el suero de la PAM y tampoco, o por lo menos ahí en el lugar donde yo estuve, tampoco sacaban muestras. Mira, ahí hay una duda que dice, ¿cuánto tiempo dejamos el catéter arterial umbilical colocado? En el servicio, eso te lo puede contestar, supongo que mucho mejor Majo, pero nosotros más de una semana, no sé que el paciente esté muy grave, no los dejamos por un tema, capaz que explicarlo mejor vos, Majo. Sí, bueno, en realidad el catéter arterial se saca más precozmente, sobre todo por el riesgo de infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. Lo que está demostrado es que a partir del cuarto día que un catéter arterial está puesto, empieza a aumentar exponencialmente el riesgo de infección intrahospitalaria. Entonces, pudiendo, uno debería de sacarlo en ese tiempo, pero bueno, hay veces que hay pacientes que como todo en la vida uno hace como una valoración de la gravedad y de un paciente que dice, bueno, tengo 4 días de catéter arterial, sería lo correcto ya el otro día retirarlo, pero es un paciente que está muy grave, yo sé que tengo que sacar muchas muestras, entonces riesgo-beneficio, cuidamos las medidas de asepsia todo lo que se puede y bueno, y se deja unos días más. Pero en general nunca lo dejamos más allá de la semana, aunque debiera sacarse antes. Lo ideal, lo que debería de ser es después del cuarto día, ya no debería de tenerlo. Y lo que se hace a veces es para muestras, les dejamos el catéter venoso un poquito más y sacamos muestras desde allí, que aunque sean venosas, pero tenemos mucha información también.
Impecable. ¿Queda algo más, Gracias. Majo? Bueno, nosotros terminamos esta parte. No sé si tienen más dudas, si les gustó, si les quedó alguna cosa inconclusa. No, por mi parte, sinceramente, estuvo muy clara la ponencia de las dos, ¿verdad? Estuvo muy práctico también. Bueno, y lo que le digo a la gente también que se anime a preguntar, porque estas instancias tenemos que aprovechar para evacuar dudas. Y al contrario, si no consultamos con ustedes, que son nuestras referentes al trabajar en un área tan importante como el Pereira Rosell, la parte neonatal. Así que bueno, muchas gracias por su participación y bueno, y cuando quieran, de que ya podemos ir coordinando la segunda parte. La idea, Nora, sería hacerlo como este mismo mes para terminar la monitorización, capaz que esta semana que viene, no la otra, así les dejamos descansar un poco. Ya les digo, la otra parte a nosotros nos gusta mucho porque son monitores que en realidad creemos que hoy en día tienen que estar sí o sí en cualquier CTI neonatal. Y bueno, como hablábamos contigo, que por ejemplo el MFC lo estamos pidiendo 2x3, entonces está bueno tenerlo. Y después creo que el NIRS, bueno, de repente alguien que haya trabajado en algún otro lugar, capaz que debió alguno. Pero bueno, la idea nuestra que es un poco a través de esto es que todo el mundo conozca la utilidad de esos monitores, que es muy importante, por eso me gustaría que participen en la otra, porque digo, si la gente que trabaja en esto no los conoce y no conoce su utilidad, no los pide. Entonces la idea es que bueno, que entre todos vayamos llevando las unidades a tener mejor equipamiento, porque es lo que nos mejora la calidad de la asistencia. Ya, Así que después lo coordinamos con vos, Nora, y de repente ya les digo para esta semana, no para la que viene, o sea, para la que viene ahora, no para la otra, y ya terminamos en este mes con la otra parte. ya. Bárbaro, gracias. Quedamos así en contacto, María José. Bueno, gracias a la otra Bien. María José. Muchas gracias. A ti. ¿Alguna pregunta, chiquilines? Si no, ya damos finalizada la actividad del día de hoy.